tuvimos un poquito de problemas con internet. Estamos grabando también la sesión. Y bueno, pues nos encontramos en el seminario propuesto para el Museo Marco, el arte contemporáneo en el México de los años 90, 6 sesiones en diálogo con invitados especiales en el contexto de la exposición Materia Estética Disponible de Miguel Calderón. La sesión de hoy, jueves 20 de enero, vamos a estar conversando con Guillermo Santamarina sobre la curaduría en los años 90 en México y otros temas también coyunturales. La siguiente sesión vamos a contar con la presencia de Laureana Toledo para el jueves 27 de enero. Vamos a hablar sobre la música y el arte en la ciudad de los 90. Y finalmente la sesión número 6 con el arte contemporáneo y la cultura televisiva en los 80s y 90s, impartido y en conversación con Aldo Sánchez el jueves 3 de febrero. Y con esa sería la sesión de cierre del seminario. Recordar solamente de manera breve cuáles son los objetivos. El objetivo del seminario es comprender de manera más profunda la escena artística del México de los 90 con las y los protagonistas y académicos y académicas que han participado o bien investigado a profundidad sobre las diversas escenas que ocurrieron en las ciudades más importantes en aquella década, aprovechando la coyuntura en la que se inserta la exposición de Miguel Calderón, Materia Estética Disponible. Ello nos llevará a comprender algunos trabajos al principio de la carrera de Miguel con mayor profundidad y entender también el contexto en el que su trabajo se desarrolló en espacios alternativos al circuito de museos e instituciones oficiales del Estado en la década de los 90. El trabajo de Miguel Calderón no responde solamente a búsquedas, actitudes e inquietudes personales, surge también de un contexto específico que rodeaba a Miguel y a otras y otros artistas de su generación, y es ese contexto lo que vamos a tratar de comprender en estas últimas 3 sesiones que nos quedan, con invitadas e invitados especiales, que experimentaron, investigaron y vivieron también las circunstancias del momento histórico que estamos tratando aquí, en relación con el arte de los 90 en México, el cual surge en un contexto social fragmentado y en crisis. Voy a presentarles a nuestro invitado de hoy, Guillermo Santamarina. Nació en la Ciudad de México en 1957. Es curador de arte contemporáneo y artista visual, licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana. También cursó estudios en antropología en la misma universidad y arquitectura en la UNAM. Como curador, ha organizado desde 1981 más de 500 exposiciones para instituciones públicas, para instancias privadas y de manera independiente, marcando así siempre un índice de autoría asociado a la divulgación del trabajo y de las ideas de artistas vivos, particularmente de generaciones emergentes y de artistas fallecidos cuyas obras y procesos encuentran vigencia en el contexto histórico y estético actual. Las más recientes exposiciones que realizó fueron Biofilia, 18 obras de arte en la Macroplaza de Monterrey para las Artes Monterrey dentro del Festival Internacional Santa Lucía. In situm Las Campanas, colectiva de instalaciones en el Centro Cultural Las Campanas de Cuernavaca, Morelos. Scritti Politi, licencia poética, colectiva para el espacio de experimentación del Centro Cultural La Cúpula en Mérida, Yucatán. Espectrografías de Tomás Casademunt en el Centro de la Imagen y en el Museo de Arte de la Ciudad de Querétaro, Siglo XX en blanco y negro de Óscar Menéndez, Afinidades y Afectos, y 100 años de Juan Soriano y revisiones del acervo 1 para el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Ha trabajado para la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de Hacienda y de Relaciones Exteriores también. Fue director del X Teresa Arte Actual de 1998 al 2004, director del Museo Experimental El Eco del 2004 al 2009, coordinador de gestión curatorial del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Fue también director de MUCA Roma, el Museo Universitario de Ciencias y Artes, fue curador en jefe del Museo de Arte Carrillo Gil entre 2013 y 2017, fue coordinador del programa Canal Parque Siqueiros en la Tallera de Siqueiros y curador en jefe del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano en Cuernavaca. Fue comisario responsable de las representaciones mexicanas en bienales internacionales de Sao Paulo, Estambul, Puerto Rico, Sydney, Johannesburgo, etc. Y miembro del comité que designó la participación mexicana en la edición número 53 de la Bienal de Venecia.
Ha participado extensivamente como jurado de certámenes nacionales. Los más recientes son las Artes Monterrey, Biofilia, dentro del Festival Santa Lucía en Monterrey, FINE Feria de Artistas, y de prestigiosas plataformas internacionales abocadas a la formación profesional y la proyección de talento, para el programa de la Cisneros Fontanas Foundation, para el Simposio Internacional sobre Teoría de Arte Contemporáneo CITAC. Entre 2014 y 2018 fue también miembro del Comité Curatorial del MUAC y actualmente colabora en ese mismo rubro para el Museo Rufino Arte Tamayo, Rufino Arte Contemporáneo, perdón. Es autor de una vasta cantidad de ensayos y presentaciones publicadas desde 1982. Ha impartido también clases en programas de educación y formación profesional en la Facultad de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, la Esmeralda, el Centro Morelense de las Artes, en SPAC Guadalajara y en la Escuela Adolfo Prieto de Conarte Nuevo León. Ha participado extensamente en conferencias desde 1998 en distintas citas internacionales, y Guillermo es también artista visual, plástico y conceptual. Su proceso multidisciplinario integra obra gráfica, pintura, escultura, texto, videoarte, performance o arte sonoro, y en efecto se ha enfocado en la organización de instalaciones que agrupan estos soportes, muchas veces para situaciones específicas, además de un énfasis en el modelo de la experiencia performática. Su obra se ha expuesto de manera intermitente desde 1978. Guillermo, bienvenido y muchas gracias. Hola, Ariadna, gracias. Gracias a ti. Sí estoy ahí, ¿verdad? Sí. Acá estás, sí, adelante. Pues aquí estoy para lo que pueda yo colaborar para este acercamiento a la obra de Miguel, que conozco desde hace mucho, mucho tiempo. Así es. Pues nada, a mí me gustaría en particular, y creo que también al fórum que nos ocupa, conversar contigo respecto a la curaduría, el desarrollo de la curaduría en los años 90, desde los 80 pues, pero en los años 90 principalmente. ¿Qué pasa con ciertas exhibiciones, exposiciones, proyectos de sitio específico que tú llevaste a cabo, ¿no? Pienso en A propósito de Joseph Beuys en 1989, y no sé, como que nos vayas contando un poco tu experiencia en el ámbito de la curaduría en México. Bueno, tengo que decir que desde, digamos, siendo todavía bastante joven, un adolescente, tenía una fascinación por el arte de vanguardia. Sí, tuve la fortuna de visitar museos y también muy prematuramente visitar regularmente galerías de arte. Pero mi inquietud también muy ligada a todo lo que era la cultura contemporánea, todo lo que era cultura nueva, de lo nuevo, me llevó a tener especial interés a todo lo que eran esos lenguajes de vanguardia, de las vanguardias en los años 70, especialmente en los 70, pero sí, claro, por supuesto que asociando todo lo que venía por lo menos 60, 50 años antes. Y sí, me generó una influencia muy especial, muy radical, ciertas ideas, ciertos principios, digamos que sí, principios muy, pues, pues, totalmente, eh, pues sí, muy en una esencia que que son sumamente críticos al acondicionamiento del arte en una sociedad que en una época se reconocía como un ámbito tomado por instituciones corruptas, por la burguesía, por un capitalismo sumamente explotatorio. En fin, todo eso que a lo largo de por lo menos los años, desde los años 20, 30, en las distintas manifestaciones de la vanguardia, movimientos, en grupos, en
pensamiento, en ideología, pues fue sumamente, pues sí, muy importante para mí. Y también con eso, pues al mismo tiempo, también siempre he sentido una especial, pues no sé, como una fascinación por el mundo del rock y de todo esto que acompañó pues al rock, como, no solo como una manifestación musical, sino también como una manifestación estética mucho más amplia, ¿no? Y eso determinó en buena medida lo que ha sido mi perspectiva curatorial, la manera en que pues entiendo, concibo y además pues le doy lugar, o sea, legitimo quizá de una manera muy personal, pero sí como en una conciencia especial de cómo esto también se traduce, lleva a una dimensión social más amplia. Todos esos elementos de esas culturas que podríamos decir han sido pues sumamente, pues que subversivas, ¿no? No me gusta tampoco la palabra, pero distintas, las otras. Y de ahí que mucho, quizá al cabo al cabo del tiempo, sobre todo de los fenómenos en la cultura, en la globalización, los fenómenos de lo que ha sucedido en los últimos 40, 50 años también, en relación con las artes visuales, pues también acaban siendo paradójicos, paradigmáticos e incluso también a lo mejor ya no tienen sentido. A lo mejor ya no tiene sentido estar tan aferrado a elementos, a posiciones muy críticas. No lo sé, yo sigo guardando mi simpatía y mis valores en eso, en todo eso. Y bueno, de eso para iniciar, ahorita voy a decir un par de algunos de esos valores que han sido pues sí, absolutamente han cubierto mi trabajo, que han estado ahí y que ustedes van a comentar, van a tener su propia opinión si son válidos o no son válidos. Empecé pues a generar este tipo de encuentros. Yo pienso que el curador es un facilitador y lo que facilita sobre todo la posibilidad de un encuentro, de un diálogo gremial y la posibilidad de llevar ese diálogo, de comunicar ese diálogo pues a públicos, a una esfera enorme, ¿no? Que puede ser acotada por contexto, que puede ser acotada por ciertos elementos de pensamiento muy pertinentes, muy claros, o simplemente por lo que es la estética, por lo que es ese arte, ese arte que se ha comunicado. Empecé especialmente en los 70s pues, relacionándome con lo que yo encontraba sumamente atractivo, que era otras formas de hacer pintura, otras maneras de trabajar la imagen y muy particularmente en lo que serían las estructuras que que guardaban y que proyectaban una estructura de ideas, un concepto. Desde entonces ha sido así. Y me ha atraído especialmente el hecho de el trabajo, el encuentro directo al trabajo, el encuentro, la asociación directa con lo que es el arte como una experiencia,
no como un objeto estático, no como un objeto, digamos que en otra dimensión, sino muy cercano, muy cercano a la experiencia de estar vivo. De ahí que este es uno de los paradigmas, ha sido el relacionarme directamente con experiencias donde los artistas, la obra, llegan a un espacio, generan relaciones con el espacio, son, de alguna manera, pretenden ser disciplinas más, objetos relacionados con disciplinas de tiempo, no relacionadas con únicamente con el espacio, aunque sí es digamos que es la conjunción de espacio y de tiempo. La pintura sería la pintura, la escultura tradicionales serían obras de disciplina de espacio. A mí me ha interesado especialmente las que se relacionan al tiempo y al espacio. De ahí que empecé, sí, en los años 80, a principios de los años 80, a intentar salirme de lo que era el contexto muy categórico del muro blanco, de la galería, del espacio de los museos, de los espacios de los museos, para experimentar, que ese es otro de los principios, para experimentar en lugares, en sitios específicos, que tenían su contexto, que tenían su historia, que tenían ciertas características, e invitando artistas para que se relacionaran con esas categorías. El modelo de citoespecificidad, que es un modelo que me encanta, que me fascina. Yo siento que a partir de los años, no siento, lo sé, sucede que a partir de este siglo, el modelo de citoespecificidad se ha diluido, se ha perdido por muchas razones. Por muchas razones, las podríamos enumerar, pero sí, mi modelo fue y ha sido siempre mi pasión es ese tipo de trabajo. No siempre he trabajado en eso mismo. O sea, para poder hacer eso, para poder tener esas experiencias, los ejercicios de citoespecificidad, he también trabajado en lo que son los espacios, los contextos ortodoxos. Y en momentos ha sido, pues, sumamente contrastado, incluso, sí, sumamente conflictivo, el trabajar con un modelo, intentar llevar ese modelo al espacio ortodoxo, ¿no? Y cargarle a ese espacio ortodoxo alguna de las, pues de la moral, de la ética que está inmersa en la citoespecificidad o en la experiencia viva. De ahí que no mucho, bueno, casi el 70% de todo mi trabajo, de mis exposiciones, de esas experiencias, no están registradas. No tienen, no tienen más documento que quizá como un flyer, algún, pues no sé, algún folletito, algo así. Pero categóricamente en una época me negaba a que se fotografiara. O sea, se prohibía la fotografía. No había registro. También no era tan fácil como ahora fotografiar, también. Pero también era parte del modelo, era parte de pues esa doctrina rara. Vivir, ir ahí, estar ahí, relacionarte
y quizá después simplemente relacionar, comunicar la experiencia a partir de una tradición oral, a partir de un sistema oral, de la memoria que se comunica. Y pues lo digo porque no me va a acompañar en este momento en mi presentación, y de una manera además, pues sí, deliberada. No voy a tener ninguna, lo siento mucho, no va a haber ni una ni una sola imagen, ningún registro, ninguna fotografía. ¿No? Lo cual también se celebra desde la perspectiva en que lo estás comentando, ¿no? Es una renuencia literal, auténtica al registro, ¿no? Al registro al que, bueno, además no solamente estamos acostumbrados en este siglo XXI, sino que además acompaña un buen trecho de las artes contemporáneas desde los 80, ¿no? Sobre todo también cuando empieza esta nueva reactivación o una reactivación diferente del mercado artístico en los 80s, ¿no? 70s, 80s, y que de alguna manera es el antecedente de cómo el mercado ocurre y que depende ampliamente de los registros fotográficos visuales, ¿no? Para vender una serie de objetos, ¿no? Que Sí. circulan en las expos. Entonces, yo en ese sentido, celebro, ¿no? La decisión que en algún momento tomaste de no contar con un registro de estas participaciones, de estos proyectos. Y que tengamos que acudir un poco a tu memoria, que fuiste tú quienes los organizaste, estos proyectos, estos procesos, para podernos imaginar, hacer el ejercicio de imaginación, ¿no? Al cual estamos pues bastante desacostumbrados en general con esto de las pantallas intermediando siempre. Pero, por ejemplo, la exposición a propósito de Joseph Beuys, ¿no? Que es como su subtítulo, se llevó a cabo, digo, un poquito para introducir a quienes no conocen el contexto de la Ciudad de México, que son más bien de acá de Monterrey. Es una exposición que se llevó a cabo en 1989 en un antiguo monasterio, si no me equivoco, dominico o agustino, no recuerdo bien si es dominico o agustino, en las afueras de la Ciudad de México, cerca del camino hacia Toluca, ¿no? Y entonces es un monasterio imbuido, ya convertido en un espacio básicamente arqueológico, pero imbuido en un contexto de un bosque, de un gran bosque, ¿no? Y no sé si nos puedas un poco compartir, ahí estuviste trabajando con Silvia Gruner, por ejemplo, estuviste trabajando con Gabriel Orozco, con nuestro querido Manuel Rocha Iturbide. ¿Cómo fue el proceso de platicar, de conversar con estos artistas en aquel momento y de invitarlos a hacer esta propuesta? Bueno, ya habíamos tenido y voy a hablar directamente, no de ellos, sino de otro amigo, de un amigo sueco que se llama Ulf Roloff. Ya habíamos tenido la experiencia de una exposición dentro de los espacios de lo que fue ese monasterio, de lo que fue ese convento. Con Ulf tomamos pues lo que había sido el comedor y lo que había sido una parte de, pues, no sé, los espacios de convivencia los más abiertos de ese convento. Y en reuniones que teníamos cada semana, los viernes, en la casa de Gabriel Orozco, taller de los viernes, es como se le recuerda, un grupo, ahí se nos ocurrió que teníamos que hacer una exposición. Acabábamos tanto los del taller como otros que estaban de la misma generación, artistas cercanos y no cercanos a ese grupo de Gabriel Orozco, Damián Ortega, Abraham Cruz Villegas, Doctor Lacra, que era un niño todavía, prácticamente un niño, Manuel y Mauricio Rocha Iturbide, Laureana Toledo, que venía de vez en cuando, y Flavia González Rossetti. Hablamos de la posibilidad de hacer algo que estuviera relacionado con un lenguaje que nos parecía en ese momento fascinante, que era con instalación y en homenaje a Joseph Beuys, que nos parecía
fascinante, nos parecía fascinante sus ideas, todos sus conceptos y su posición con respecto a lo que eran pues, la materia del arte. Entonces estuvimos trabajando durante un rato en el taller, hablando, estudiando a Joseph Beuys y invitando a otros artistas también a participar en esta conversación que llevaría al ejercicio de tomar el Desierto de los Leones, el convento del Desierto de los Leones, y, y ubicar las piezas en un carácter de, pues sí, como de cierta espiritualidad, asociando a Joseph Beuys, pero también apuntando sobre todo como algo que reconocíamos como una experiencia de formación. Gabriel venía, hacía poco había estado en España, trabajando especialmente con un artista que es uno de sus maestros más importantes, que fue Nacho Criado, y con Fernando Castro Flores, un teórico muy querido. Con ellos entró, digamos que al sendero del conceptualismo, de cierto conceptualismo, al arte contemporáneo. Él pintaba antes de llegar a Madrid, a la Escuela de Arte, al Centro de Bellas Artes de Madrid. Él todavía pintaba. Cuando llegó ahí, pues conoció estas ideas y abrazó todas estas posiciones con respecto a otro tipo de trabajo, que además correspondía a una inquietud que estaba en todo el mundo, que además que estaba ahí, que estaba dándose en muchos lados, ¿no? Regresó Gabriel y nos encontramos en aquella exposición donde estaban todos estos artistas jóvenes de la misma generación, una exposición que se hizo muy cerca de la casa de Gabriel, donde nos reuníamos, en una exposición que se llamó Juventud Divino Tesoro. Y fue una experiencia muy padre, aunque fue básicamente de pintura, pero fue una experiencia padrísima, y eso también nos generó esta energía para hacer esa otra exposición que, como digo, pues se llevó un rato en preparación, sobre todo como para estudiar, para conocer a fondo lo que eran esos lenguajes, esos otros lenguajes que de alguna forma pues no habían llegado, no estaban en los programas de estudio todavía, en las escuelas. La mayoría de ellos, de los que estaban ahí, venían de la escuela de Artes Plásticas de la UNAM, o de otro muy interesante pues, núcleo de formación, que fue el Consejo Mexicano de Fotografía, donde se reunían los lunes y donde también se hablaba, donde aparecieron los elementos de estudio, de desglose de lo que era la imagen, algo muy interesante que trabajaron con Pedro Meyer. En fin, en 1989 invitamos a varios artistas a que se unieran a esta experiencia de tomar el convento. Trabajamos, como digo, un poco antes en la casa de Gabriel, hablando. Ahí llegó Silvia, ahí llegaron muchos de los que participaron. Mónica Castillo también estuvo. En fin, y tomamos el lugar con elementos, digamos que pobres, no muchos de ellos encontrados, muchos de ellos o con con un carácter muy parecido a la semántica de Joseph Beuys, en donde estos elementos, estos materiales
son en sí mismos simbólicos, son emblemáticos. De ahí que la pieza de Silvia Gruner, que eran, pues la verdad, era una instalación eh, muy lograda plásticamente. Entrabas a un espacio que había perdido su techo y que estaba completamente cubierto de unas palomas negras de hule. Muy conmovedor. La verdad que era muy emocionante. Y muchas piezas eran muy logradas en cuanto a eso, a cómo adoptaban, cómo tomaban la energía de los objetos, de objetos inertes que se convertían en objetos, pues, catalizadores. La pieza de Mónica Castillo, que también estoy recordando, que era una pieza muy sencilla. La pieza de Manuel Rocha, que por cierto es una de las piezas pioneras en el arte sonoro, ¿no? Etcétera. Fue una experiencia increíble que duró 2 meses. Estuvimos yendo eh, semanalmente a estar ahí. No es un poco lejos de la Ciudad de México, entonces era prácticamente pasar todo el tiempo ahí y continuar la dinámica pues de análisis y de acercamiento de todo lo que de lo que habíamos sembrado ahí. También hicimos con Flavia González Rossetti, que era que fue la co-curadora. Con Flavia hicimos también paralelamente una exposición a propósito de Joseph Beuys, con documentos, o sea, con una semblanza, con documentos, para también darle un contexto, para acercarnos a comprender, a entender lo que estaba ahí y de dónde venía. Y fue muy interesante porque tuvimos además, pues, la suerte de tener incluso una pieza modesta, aunque maravillosa, del mismo Beuys, que nos prestó Rubén Bautista, que también era un curador en ese momento, un artista y curador. En fin, esa es la historia. Quisimos volverla a hacer, de alguna forma pensamos que sería bueno hacerla cada 10 años. Se quedó simplemente como una idea, pero pues sí, la tenemos en la memoria. Claro. Pues estaba pensando no solamente digo, yo conozco poquísimas fotos del registro de esta exposición, lo conozco de palabra tuya en conversaciones contigo, lo conozco de palabra de Manuel, por conversaciones con Silvia Gruner también, ¿no? Entonces es interesante, a partir de las 2 o 3 imágenes que hay por ahí, por ejemplo, publicadas en el texto de la era de la discrepancia, cómo a partir de las versiones de diferentes participantes, tú incluido como el curador, organizador, uno puede imaginarse, ¿no? El contexto, al menos yo, ¿no? Y lo platico como de esa manera un poco. Me llama mucho la atención la figura de Roloff, de Urs Roloff, porque es un nombre que casi no suena en la historia, digamos, de los 90 en México, y tú tuviste la oportunidad tuvieron la oportunidad de volver a trabajar juntos en un proyecto que llevaron a cabo en el lago de Pátzcuaro, ¿no? Por ahí del 86. ¿Qué Sí, pasó con este artista? ¿Qué pasó con este también fue una pieza de sitio específico que, si mal no recuerdo, se llama Axolotl Project, ¿no? sí, él vino a trabajar con el mito el mito mexicano del ajolote. Estaba fascinado con eso, Ulf. Y generaba como estos dispositivos, enormes dispositivos poéticos, para acercarse, para atrapar y para convertirse él mismo en un ajolote, en un ser que podía pasar a otra dimensión y vivir en otra dimensión, de respirar en el agua. En fin, Ulf era en ese momento también un artista, cuando lo conocimos, un artista que estaba como muy
estaba fascinado también por Beuys y por muchos otros artistas de ese momento de la vanguardia. Y casi instantáneamente, casi inmediatamente, se convirtió en el artista, uno de los artistas más importantes de Suecia, del arte contemporáneo de Suecia. O sea, Ujú. pero al año de que estuvo en México, Ulf llegó primero en el 85. Llegó un día después del sismo del 85. Tomó unas fotografías, una serie de fotografías súper interesantes en lo que eran los espacios como subterráneos, porque se fotografiaba todo lo que era la calle. Entonces, esto era en el centro de la ciudad. Ulf se metió a todo lo que eran subterráneos, a todo lo que eran los sótanos y las coladeras abiertas y todo eso, y con eso hizo una serie fotográfica que en Europa no lo podían creer, era de verdad increíble. Además, cómo se presentaba, eso se presentaba en un soporte de vidrio con una lámpara, que era en sí mismo una escultura, ¿no? Increíble. Y pues eso, Ulf, presentamos las piezas, presentamos esa serie, presentamos otras piezas que estaba trabajando Ulf en la parte de atrás del bar del Hotel Isabel. Ahí le prestaron. Luego fue imposible porque había una cantidad de olores, porque se estaba trabajando con hule, con resina, con hule, y se estaban haciendo lo que él llama, estaba trabajando con manta y aulando la manta, con la idea de hundir estas esculturas en el agua, en un lago. Estuvimos trabajando ahí un rato, después se guardó todo eso, se regresó a Suecia, presentamos una parte, se regresó, fue a Suecia, regresó de Suecia como 2 años después, y ya Ulf ya era una estrella por las fotografías. Y continuamos el proyecto del ajolote y lo llevamos al lago de Pátzcuaro para hundir, para llevar estos como velas de barco, pero hundidas hacia adentro, en fin, era todo un sistema, y todas, pues se supone que iban con una luz, que iban con un sistema eléctrico. Pero, y todo sonaba increíble, pero la verdad es que cuando estuvimos ya ahí en Pátzcuaro, pues era imposible, o sea, nos íbamos a electrocutar haciendo eso. Entonces, pues nos quedamos en la orilla con todas las cosas así, simplemente pues no pudimos hacerlo, y se quedó todo como apuntado nada más, ¿no? Todavía, Ulf, la noche aquella en que íbamos a hacer el aterrizaje de esa obra, pues estaba muy necio y nos quedamos ahí en la orilla y nos estábamos congelando. Pues, no entendía que no lo podíamos hacer. Se acabó, ¿no? Logró encontrar un sistema en Suecia. O sea, cuando regresó a Suecia sí pudo hacer, y siguió haciendo obra que era pues sumamente compleja, muy, muy compleja, con muchos sistemas. Llegó a hacer una serie increíble a partir de los volcanes, otra con respecto a lo que eran como una especie de trampas para abejas, algo así era. Y unos años después, no mucho, o sea, ya a finales de los años 90, digamos que 10 años que fueron muy intensos, estuvo Ulf presentándose en todas las bienales. Me lo encontré en Istambul, no sabía que fue una casualidad, él estaba representando a Suecia. Fue prácticamente las más importantes bienales y a los encuentros más interesantes, más importantes de ese momento. Era el artista más importante de Suecia, y de repente le tuvo, le llegó el Parkinson, le llegó este accidente, este fatal, por la cantidad de materiales que estuvo, pues con los que estuvo relacionándose, con todas esas
elementos tóxicos que lo acabaron afectando. Y se termina a eso, a principios de los 2000, quizá un poquito más para acá, se termina esa carrera tan deslumbrante que llevaba Ulf. Y pues está ahí y trabaja bien y le tienen mucho aprecio en Suecia. Viene regularmente a México, pero sí, su vida sufrió este paro, ¿no? Su proceso artístico que se frenó, lamentablemente. Me llevé Pues mucho tiempo hablando de Ulf, me no, emocioné. pero está súper interesante, ¿no? Es una parte también desconocida. De pronto también en los noventas, pues tú lo sabes bien, se han mitificado un poco, ¿no? Se han romantizado en cierto sentido. Entonces, de pronto conocer a otras figuras interesantes, que no son los nombres de siempre, ¿no? Que no son los extranjeros que llegaron, ¿no? Que no son Sí, Francis Alice, que no es Melanie Smith, ¿no? Otros personajes, ¿no? Por ejemplo, igual Michael Tracy a lo mejor tampoco está tan hablada su presencia acá en México, tan investigada, ¿no? sí, Y incluso las primeras obras de Jimmy Durham tampoco se conocen tanto, ¿no? O sea, siempre como que se ha enfocado todo más a Thomas Glassford, a Melanie Smith, ¿no? A Francis Alice, y de pronto se nos olvidan estos otros personas que pasaron por aquí y que dejaron también propuestas interesantes. Volviendo un poquito a propósito, alguien que participó fue Roberto Escobar, también del Sindicato del Terror, ahora, bueno, sí. tristemente fallecido, hace no Bueno, fue tantos años. el sindicato del terror. Ujú, Bueno, pero en realidad era Roberto, ¿eh? Roberto era el que conceptualizaba. Los otros miembros del sindicato, pues la verdad que muy provocadores y pues, sí, muy aventados, ¿no? No le tenían absoluto, o sea, no tenían ninguna, o sea, nada los contenía. El sindicato del terror, pues era, pues también me causaba como dos sentimientos. Era un sentimiento bipolar muy extraño, ¿no? Al mismo tiempo los veía muy tiernos, los veía como muy ingenuos. O sea, Escobar, que era un gordito, pero que hacían unas piezas de una crueldad total y sumamente, pues, abyectas, ¿no? Trabajando con litros y litros de sangre, ¿no? Por ejemplo, una instalación, ellos trabajaban performance, eran sobre todo digamos que su elemento era el performance y era sumamente oscuros sus performances, eran rituales muy, pues quizá muy emparentados a lo que podrían ser estos rituales paganos del accionismo vienés, ujú, que seguramente fue su influencia, ¿no? Hermann Nietzsche, ¿no? ujú. Pero sí, en eso hicieron una pieza allá en el Desierto de los Leones, hicieron una pieza bastante interesante, muy elocuente y quizá un poquito más recatada de lo que un poquito después vimos en La Quiñonera, que llenaron una alberca de sangre, ¿no? Y y ellos se nadaban en la alberca de sangre y era verdaderamente el terror, o sea, el terror y el olor y las manadas de perros jalando carne, porque también había carne y lamiendo, en fin, una cosa verdaderamente espeluznante. No, es que lo traigo a cuento un poco a Roberto y al sindicato para irme junto contigo conversando sobre tu relación con propuestas de carácter performático, ¿no? Como que Sí, pasar del sitio específico al performance, ¿no? Y, por supuesto, tu intervención, tu gran participación en Xteresa Arte Actual, que es uno de los primeros espacios que tú fundas también ya en relación con el cuerpo, ¿no? Y con el performance. ¿Nos podrías platicar un poquito de esa línea de tu trabajo?
Bueno, voy a decir, el performance siempre lo he considerado como un elemento sustitutivo muy importante, o sea, constitutivo de lo que son las disciplinas de tiempo y espacio. Y en los años, ya teníamos las experiencias previas, conocimos las experiencias previas de lo que había sido el contacto con el performance, que no siempre eran acciones, sino que también tenían como un carácter de encuentro, de contacto social en la calle, de creación colectiva, o sea, todo esto que sucedió con los grupos desde los años 70. Eh, por ahí aparece también en esa época el padre del performance, uno de los padres del performance en México, que fue Marcos Kurtich, con el cual trabajé muchísimo. Y sí, era la verdad que fascinante ver el trabajo de Kurtich como de otros artistas. Por ejemplo, en un programa que se dio organizado por el INBA, y esto es algo que se pierde porque está quizá muy lejos, ¿no? En los todavía muy principios de los años 80, 70, creo que 79 creo que fue el primero, un encuentro que se llamaba el Salón de Arte Salón Arte Alternativo, Espacios Alternativos, se llamaba, Salón Espacios Alternativos, que no es correcto. Ese que se generaba en los vestíbulos del Auditorio Nacional, en una época que el Auditorio Nacional no es lo que es ahora, pues, un enorme espacio abandonado. Entonces, ahí era como este salón le daba la oportunidad a quienes trabajaban instalación y performance. Y ahí, digamos que conocimos a una generación de artistas que lamentablemente ya no llegaron a trabajar a ser más presentes en los años 90 y en los 2000, que se perdieron. Y no solo es Curtix, que lamentablemente pues, murió a principios de los años 2000. Estoy hablando de muchos otros artistas que estaban muy enfocados en esas experiencias vivas, y que pues simplemente pues no sé, las condiciones no fueron las positivas, las mejores para que ellos continuaran, pero son una generación más grande que yo, o son de mi edad, o son más grandes que yo, y más grandes que los otros que vinieron con los que yo me relacioné después, que son un poquito más jóvenes que yo, bastante más jóvenes. Aquellos artistas que son Katia Mandoki, Paula Weiss, que hacía videoinstalación, eh, eh, Alejandro Montoya, antes de que se dedicara únicamente al dibujo, en fin, y muchos otros que en este momento, pues ahora no recuerdo el nombre, muchos de ellos simplemente llegaron a hacer un par de instalaciones y después se perdieron. Como también sucedió con el Salón de Espacios Alternativos, que acabó siendo castigado, censurado, cuando la oportunidad, ya cuando cambió del auditorio y se lo llevaron al Museo de Arte Moderno, en la segunda cita en el Museo de Arte Moderno, con una pieza que de verdad, pues yo siento que no era una gran pieza, no una gran pieza ni siquiera de instalación, era una serie de collages de Rolando de la Rosa que pues, jugaban con iconos muy importantes en la identidad nacional, ¿no? Hasta ahí lo voy a dejar. Y que generó un escándalo
por parte de la derecha, de la ultraderecha, cerrando prácticamente, cerraron el museo y por lo cual pues salió el director, el director en ese momento, que era Jorge Alberto Manrique. En fin, estaban toda esa historia previa y también estaba apareciendo el mercado del arte. Estaba empezándose a acomodar el mercado del arte, un coleccionismo muy incipiente, pero sí un coleccionismo, y que tenía especial atracción por lo que era el fenómeno pues colateral, que era el neomexicanismo. La plástica, el arte, las artes plásticas que estaban relacionadas con esto que se ha llamado, que hemos llamado neomexicanismo, y que nos posibilita así identificarlo de una manera inmediata. Pero sí, hubo un momento en que era radicalmente, pues, que hubo una incisión, una separación radical de lo que era un proyecto de lo que era el otro proyecto. ¿Y por qué traje esto? A ver, porque en este fenómeno bipolar, en estas dos caras, sucedió que pues había muchos artistas que estaban especialmente interesados en continuar aquello que ya habíamos vivido en relación con las disciplinas de tiempo, con la instalación, con el performance, con el video, etcétera. Entonces le dan la oportunidad, Bellas Artes, las instituciones, la oportunidad de un espacio pequeño, primero en el Centro Cultural Santo Domingo, y después, por el éxito que tiene, un poquito después en el Exteresa. El Exteresa se lo entregan a Eloy Tarcisio. Eloy Tarcisio ya había estado trabajando desde antes, mucho tiempo antes, con colectivos. Entonces, pues eso, la diferencia de lo que era este proyecto comercial, digamos que, pues, no sé, como más conservador, no le quiero decir así, pero del arte, de la pintura no mexicanista, que encuentra, por fortuna, encuentra su lugar en el Exteresa y en espacios alternativos, porque sí, en ese momento aparecen muchos espacios de vida breve, ¿no? Que la verdad, pues sí, han sido como muy importantes para otros lenguajes, para esos otros lenguajes, ¿no? ¿Cuál era tu, perdón, Es que te estoy interrumpiendo? sucede, no, y hay otro fenómeno, o sea, la llegada, el flujo súper interesante de los artistas que vienen de fuera, que también lo acabas de comentar, ¿no? ¿Cuál era tu relación con esos espacios alternativos que estaban surgiendo? ¿Cuál era tu relación, por ejemplo, con la Quiñonera, con Temístocles, incluso con la panadería que surge un poco más adelante? Sí, un poquito más adelante. No muchísimo, ¿eh? Ahora que estamos revisando todo esto, no es mucho, o sea, son 5 años, 4 o 5 años entre uno y otro. El Salón de Aztecas es muy importante. Mi relación es con la agencia de Adolfo Patiño, también tengo que decirlo, Adolfo Patiño, que es un protagonista fundamental, ¿no? En fin, estábamos todos muy cercanos. O sea, y la verdad es que también muchos de estos mismos que estaban participando de esto, en el performance, en las instalaciones, en todo esto, también pintaban y también vendían en la OMR y también vendían con Benjamín Díaz y también, o sea, la verdad es que era una comunidad que se encontraba muy frecuentemente, o sea, la verdad es que era un mundo muy pequeñito, un cosmos muy pequeño, no como ahora, o sea nadie,
puede, o sea, la verdad es que aquello era increíble, o sea, era un pueblo lleno de chismes, como ahora, pero pues, a lo mejor era todavía, pero había mucha complicidad y muchas cosas en común, muchas cosas como muchos retos en común. Eh, y, y pues yo, sobre todo, no nos imaginábamos en aquella época que esto iba a crecer de esta manera, ¿no? O sea, para nada. Dábamos por hecho que esa iba a ser la realidad yo creo que para eternamente, un absurdo, ¿no? Entonces, pues sí, nos seguimos frecuentando esa misma generación, de alguna forma sigue estando muy cercana, ¿no? Y pues ahora rescatando lo que fue esa historia, ¿no? Eh, Fue una, una historia que no duró además tampoco, no mucho, o sea, que no fue tan extensa, o sea, que empieza quizá como a realmente finales de los 80, por ahí de 88, 89, con la exposición de esta de 14, a propósito de Joseph Beuys, 14 obras, digamos que en ese momento, y se diluye en este siglo, pero eso es 85, digo 89 a 99, 2000. En adelante, a partir del 2000, las cosas cambiaron radicalmente, fueron mucho más veloz, ¿no? Claro, empieza una profesionalización del sector a gran Una escala también. profesionalización. Sí, sí, definitivamente. Y también qué pasa en el proceso. Yo creo que ninguno de ustedes tenía la intención de profesionalizarse y fue algo que fue ocurriendo, ¿no? Eso es la impresión que tengo, pero pues ahora sí que a mí no me tocaron los Bueno, noventas de esa manera, a como ver, me hubiera eso es muy gustado. importante. Eh, Cuéntanos de eso. porque ¿cuáles podían ser, digamos, las estructuras para una profesionalización? O sea, ¿cómo podía ser? La verdad es que eh, los mismos actores, estaban los mismos, estábamos trabajando en espacios alternativos, como también visitábamos o trabajábamos incluso en galerías, como también estábamos en las plataformas institucionales y en los museos, en esos espacios nuevos. Allí estábamos. María Guerra, eh, todos estábamos, Eloy, todos estábamos ahí, y de alguna forma, pues esa fue nuestra formación. No, fuera de México no existían tampoco las escuelas de curador. Entonces, pues tampoco existían las escuelas de administrador de museos, ¿no? Tampoco no existía, pues todo lo que es, todas las especializaciones que existen ahora, pues no existían a principios de los años 2000, no estaban. Antes, pues nos formábamos así en el trabajo mismo, estábamos así. Y yo creo que no fue tan mal el trabajo tampoco, porque a diferencia de lo que sucede después, en donde además sí es muy importante la profesionalización y una profesionalización, pues sí, con peso y con muchos elementos que lo sustentan, que lo fundamentan, pero al mismo tiempo están, y a lo mejor te vas a enojar, pero sí están como, como demasiado ligados a lo que es la industria, a lo que es una industria del arte, ¿no? Una industria de la cultura. Eh, Digo, así fue. Los primeros espacios digamos que categóricamente así, muy profesionales, pues, los recordamos, ¿no? Los museos que todavía fueron formándose, constituyéndose a partir pues, de la experiencia de un empirismo, son muy distintos, están ahí, pero sí son distintos
completamente a lo que son estos mismos museos u otros museos que están demasiado ligados a la industria o demasiado ligados a la burocracia, ¿no? Entonces, digamos que para quienes se formaron para ser profesionales de la promoción, de la difusión del arte, pues fue interesante cómo encontrarse en el desarrollo de estos, en lo que ha sucedido en estos 20 años, cómo sus conocimientos, que han sido, o sea, completamente, pues eso, muy sólidos en Bard, en el Royal College, en Lyon, bueno, no sé de tantos lugares que han llegado, que han tenido que bajar la guardia y que también acomodarse de una manera empírica a lo que a los fenómenos que han venido ahora en relación con las cargas de la industrialización, de la comercialización y de la burocracia, ¿no? En México. Es algo que ha sucedido también, entonces tampoco no es muy distinto. Es lo que digo, los profesionales de ahora tampoco no tienen resuelto el terreno, no está resuelto el terreno para, digamos, su realización profesional de una manera muy pues, preciosa, muy linda, para nada, ¿no? La burocracia es atroz. Atroz y la padecemos todo el tiempo, las instituciones culturales. Oye, te quería preguntar, ¿qué pasa con la descentralización del arte? Las personas, los artistas, tus colegas en esta época, ¿estaban pensando en descentralizar un poco el campo artístico dirigido desde la Ciudad de México y moverse a otros lados? Tú por ahí en el 92 te vas a Guadalajara. Te vas a Guadalajara y Eh, abres un espacio que se llama El Cayo. ¿Nos puedes platicar un poquito? a ver, Cayo. estaba contento trabajando en la Ciudad de México, trabajando para el Centro Cultural de la Secretaría de Hacienda, en relación también con su programa de pago en especie. Al mismo tiempo estaba trabajando en un espacio del INBA que se llamaba Centro Cultural Santo Domingo, donde nos permitían hacer muchas cosas. O sea, era un momento muy feliz. Y por eso, como era tan flexible, ahora sería imposible tener una chamba en el INBA y una chamba en Hacienda. Pues, pero bueno, estaba yo en los dos lugares y todavía me daba el lujo de organizar exposiciones de sitio especificidad, de tener estos espacios, eh, pues, experiencias de artista y una galería. O sea, me entregaron una galería de arte que se llamó Etnia, por la que estuve 2 años, pero por la que pasaron pues prácticamente todos los artistas más importantes, o sea, los más importantes un poco después, hasta Francis, Gabriel, todos se expusieron en esa galería. Yo no sé cómo le hice, pero en 2 años estuve en esos 4 aristas, en esos 4 puntos estuve. Hubo un momento que me saturé, y dije, ya no puedo más. Aparece Carlos Ashida en esa época y me invita a colaborar, a ayudarles a hacer en Guadalajara una feria de arte. Entonces, la verdad es que yo dije, sí, bueno, la oportunidad de salirme de México, de la Ciudad de México, que ya está muy pesado vivir aquí, como siempre, bueno, siempre está uno quejándose de lo mismo, y ir a Guadalajara y a iniciar algo, a ver qué, ¿no? O sea, la feria no era precisamente, eh, no, Farco no, se llamó Expo Arte Guadalajara. Expo Arte nace digamos, con una muy buena, ¿cómo se dice? Con una bendición, como se diga, con una muy buena luz.
muy interesante. Y no por el coleccionismo, sino por la buena disposición, el optimismo, no solo de quienes lo fundan en Guadalajara, o sea, de Carlos Ashida, de Aurelio López Rocha y de alguien más, sino de la disposición de las galerías mexicanas y de la disposición de las galerías más allá de México. Entonces, sí, desde, así como de una manera quizá muy ingenua, hicimos la primera feria y al mismo tiempo, como yo veía que estaba levantándose la feria, que sí iba dándose, que iba, que iba levantándose, al mismo tiempo dije, bueno, vamos a hacer también, porque la feria, pues al mismo tiempo me parece atroz, ¿no? La idea de una feria. Entonces, vamos a dar la oportunidad también a que el público reflexione sobre el arte, sobre el sentido del arte, que no nada más es la inversión, ¿no? Entonces, la inversión económica. Entonces, se nos ocurre al mismo tiempo fundar, iniciar algo que se llamó el Foro Internacional sobre Teoría de Arte Contemporáneo, el FITAC, que años después se convertiría en el CITAC. Eso fue sumamente, así, fue increíble, fue una maravilla hacerlo, porque también al mismo tiempo que estaba a la disposición de las galerías, también existía una disposición increíble de teóricos, de curadores, de críticos de arte de un prestigio internacional muy, muy alto, muy arriba, de venir a México, a Guadalajara, a reunirse en el foro. Entonces, al mismo tiempo que me parece que era así como la maravilla tener la seguridad de que íbamos a poder también tener el foro con ese nivel, porque además tuvimos un primero, fue un exitazo, con unos consejeros, mis consejeros eran Jim Fisher, Fernando Castro Flores, en fin, un grupo muy, muy cercano que creían en lo que era este proyecto. Entonces, también se me ocurrió, como si fuera muy poco, como si fuera poco, que teníamos que hacer un encuentro de artistas en condiciones citoespecíficas en Guadalajara, porque en Guadalajara no existía más que las exposiciones en el Cabañas y que no eran de arte contemporáneo. Entonces se me ocurre que haríamos como una especie de ruta de talleres o una exposición invitando artistas de todo el país, amigos que trabajaban en arte contemporáneo, a hacer sus instalaciones en espacios, en un espacio, cada año fue un espacio distinto, con un contexto, con un tema, con un concepto distinto, en paralelo a la feria y paralelo al foro. En fin, eso fue un exitazo. Eso también es una experiencia increíble, porque visitamos unos lugares increíbles, las exposiciones fueron increíbles. Ese es mi contacto con Miguel Calderón. En una tercera o cuarta de esas exposiciones, de esas experiencias de sitio específica, o sea, ya existía la panadería. Yo ya sabía de Joshua y de Miguel, me caían muy, muy bien. Entonces, los invité a que vinieran a una exposición, participaran en una exposición en una casa, en el centro, un palacio en el centro de Guadalajara, en una calle que se llama Maestranza, que había tenido como muchos usos. En ese momento yo estaba realmente muy fascinado con la idea de establecer un diálogo con el uso original o el contexto de uso, de función de los espacios a donde íbamos, a que visitábamos, a un hospital, a en fin, a un hotel, distintos lugares que estaban o en función o habían tenido una función. Y esta casa de maestranza
había sido muchas cosas. Había sido primero la casa de una familia muy aristocrática, luego había sido una, había venido a menos y se había convertido en un burdel, y luego se había convertido en luego pasó a ser una, una estación de policía, y luego pasó a ser un centro de, un espacio de hacienda para recaudación de impuestos. Todo eso había sido esa casa, que era verdaderamente fascinante. Entonces, yo no encontraba ningún, digamos que un cajón para meter, para meter un concepto y de ahí trabajar. Y estaba en ese momento trabajando con el concepto de la indeterminación. Entonces, decidí hacer un ejercicio de indeterminación en donde llegaban todos los artistas y generaban su contacto con la casa. Pero este ejercicio de indeterminación se llamaba Umaguma, se llamó Umaguma, ¿no? Como el disco de Pink Floyd, exactamente. Y ahí llegaron estos muchachitos salvajes, mal portados, Miguel Calderón y Joshua Cohn, que cada quien hizo su pieza, o sea, y también hicieron una pieza en común. Esa pieza en común era la que recibía en el vestíbulo de la casa, te encontrabas ¿cómo se llama? La pantera rosa de peluche, como de 4 metros, 4 o 5 metros, con una suástica. Era un golpe, así que te recibí. Y luego, y los dos tenían sus piezas, ¿no? Pero la de Miguel era increíble, que la instalación que llevó al comedor, que era un comedor que tenía una forma hexagonal, y ubicó uno o dos proyectores que estaban apuntando a una bola de música disco, como de disco, de espejos, de tal manera que la imagen se proyectaba en los muros, en todos los muros, bailaba por todo lo que había sido el comedor. Y el video, lo que se veía era el, el montaje, no el montaje, no, sino como el ejercicio de, para que había conocido Miguel, creo que por un policía, para abrir carros. Eso era el video, ¿no? En donde se veía a Miguel abriendo carros. Sensacional, o sea, verdaderamente increíble, ¿no? Todas las piezas eran muy provocadoras, unas muy crípticas, muy interesante. Tuvimos varios de esos encuentros, de estas experiencias, creo que fueron 4, 5, en el World Trade Center, en lo que había sido el edificio, o lo que iba a ser el edificio todavía, estaba terminado el edificio, pero todavía, en fin, tomamos ese edificio de World Trade Center, y luego tuvimos el día de la inauguración, el día que se iba a abrir, tuvimos la irrupción de una cantidad de agua, o sea, había ríos y ríos de agua por todo, y ese río fue parte de todo esto. Una pieza de Santiago Sierra, que en ese momento Santiago, pues todavía no era la estrella, o sea, Santiago ya tenía unos 3 años aquí en México, era amigo mío, era muy cercano, pero ya tenía muchas, digamos que piezas maravillosas, increíbles. La pieza más contundente, quizá la más contundente de bueno, no voy a decir que es la más contundente porque sí recuerdo varias que eran increíbles, pero esa era muy fuerte porque en el piso más bajo del estacionamiento de World Trade Center ubicó estos cajones, estos depósitos de basura que llenó de basura orgánica, y luego bloqueó
con un poliestireno, y las ubicó. Pues, él estaba, pues, como siempre, como muy fascinado con un minimalismo muy perverso, y se convertía eso como en una especie de, pues no sé, como de entrada al infierno, por el olor y por los fantasmas que el humo de la basura orgánica iba despidiendo a través de, pues, colándose por esos contenedores. Increíble. Bueno, había piezas increíbles en fin, eh, yo puedo estar días y días contando y platicándole y yo creo que sería interesante a veces reunir a los artistas Claro. más bien para que platicáramos al mismo tiempo de lo que eran estos, ¿no? Pero, en fin, lo que quiero decir es que entrábamos en esta, y hemos entrado en muchas ocasiones, a partir de este modelo curatorial, de este modelo de trabajo y de encuentro, hemos compartido y hemos sido, pues, se ha fundido el trabajo del curador con el del artista y ha sido simbiótico, lo cual a mí me parece muy, muy interesante. A diferencia de lo que la profesionalización y las determinaciones de lo que es el rol de un curador ahora, la diferencia es que en los 90 sí estaba muy, digamos que muy, muy fusionado el trabajo de uno y el trabajo del otro. Sí, totalmente. Y eso también enriquecía las perspectivas de ida y vuelta entre unos y otros, ¿no? No había estas categorizaciones a lo mejor tan rígidas con las que ahora, pues de pronto nos persiguen, ¿no? Nos afectan. No podemos hacer una cosa si hacemos la otra, o no está bien visto, ¿no? Todos estos códigos de etiqueta del manual del arte contemporáneo de pronto son muy restrictivos. Me gustaría, digo, ya no nos queda tanto tiempo, pero me gustaría, porque a mí me encantaría seguir platicando contigo toda la tarde, toda la noche, pero me gustaría abrir preguntas al público que nos acompaña. Eh, Me gustaría mucho que abrieran el micrófono si quieren preguntarle algo a Guillermo, comentar algo o ponerlo en el chat, por favor, anímense a hacerlo. Si alguien quisiera comentar algo, preguntar algo, adelante. Algo que le quiera comentar a Guillermo, que quiera saber, eh, adelante. Aprovechen. No lo vamos a tener siempre aquí con nosotros platicando en No, esta sesión tú tan invítame padre. tú invítame cuando quieras, con mucho gusto voy. Y si me llevas a Monterrey, pues mejor. No, bueno, y nos vamos a comer cabrito. Claro, estoy feliz de que te vinieras para acá. La verdad es que estaríamos muy felices acá contigo. Pues hablando un poquito del contexto regiomontano, ¿llegaste a colaborar, a hacer proyectos por acá Sí. en Monterrey en los 90? Sí, no, no recuerdo si en qué año. El primer proyecto fue Marco Granados. Me invitó a que hiciéramos algo relacionado con arte sonoro. Era sobre todo como la oportunidad de conocer a una nueva generación de artistas que yo ya había escuchado de ellos, que ya sabía algo de ellos, pues, porque por mis coleguísimas de Manuel Matar y Gerardo Monsiváis, que había conocido o sea, a ver, empieza todo cuando más bien con la frecuencia de mi participación como jurado de la Bienal de Monterrey y de otro salón del noroeste, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama. Que me invitó, yo creo que la primera vez ha de haber sido como en 1990 o 91, me invita Julio García Murillo en el Museo de Monterrey. De ahí,
o sea, y en esas visitas conozco a Marco Granados. Y Marco Granados sí me invita a participar como co-curador de este encuentro de arte sonoro, sobre todo era arte sonoro, en creo que en la sede de la universidad o del TEC o de la universidad o de la Universidad de Nuevo León. No me acuerdo en cuál, no me acuerdo en cuál fue. Una exposición que realmente fue Marco el que la había organizado y fue la oportunidad de conocer a una nueva generación. Eh, sí, también ya me acordé que fui a un arte joven, que también fue muy, muy importante porque ahí conocía a Gerardo Monsiváis y a otros cercanos a él. En fin, y en el 90 cuando ya estaba yo en Exteresa, en el 99, una de las primeras exposiciones que hicimos fue para corresponder a Marco Granados, lo invitamos a que fuera el curador de la exposición de esos nuevos artistas de la nueva escena regia, regiomontana, donde pues también vino Mario García Torres, que, bueno, Mario García Torres, que no era, iba a decir que no es de Monterrey, pero bueno, sí es de Monterrey, tercero, un quinto, Gina, Marcela y Gina, Osvaldo, no voy a acordar su nombre, Osvaldo, Benjamín, Osito. no, Benjamín. O sea, era un grupo bien, muy divertido, y por supuesto los Lichis, Aldo Chaparro, una exposición increíble, así, tomaron el Exteresa y fue verdaderamente increíble, así, buenísima, buenísima. Y eso es 99, digamos, ¿no? Antes también había tenido no, antes habíamos tenido este especial, esta comunicación muy cercana con Pierre Rehn, con la galería eh, Osvaldo Ruiz, gracias, y Benjamín Sierra. Muchas gracias, Yasodar Sánchez. Me estoy queriendo acordar cómo se llamó la galería de Pierre Rehn, donde hubo tan buenas exposiciones. La BF15, BF15, ¿no? Ujú. gracias, 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 gracias. Entonces, con Pierre teníamos una pues, frecuencia, porque también me fue a visitar a Guadalajara en el momento que estaba yo en Guadalajara. En fin, he tenido contacto con Monterrey, pues en distintos momentos y con distintas generaciones, afortunadamente, sí. Y siempre es muy grato volver y encontrarme nuevos artistas, a nuevas generaciones. Es la verdad que hay una gran, enorme inquietud que siempre además termina con una muy buena, pues eso, con una calidad especial, ¿no? Siempre hay artistas interesantes. Oye, gracias, Guillermo. Voy a leer algunas de las preguntas que están poniendo aquí en el chat. Mafer Culebra te pregunta, ¿cuál fue su reacción cuando se empezó a institucionalizar, profesionalizar la curaduría o administración de obra? O sea, ¿cómo te reaccionaste a ello? Me dio gusto, como me da, digo, afortunadamente, sí, es necesaria esa profesionalización. O sea, y siempre será un reto. Lo que digo es que esa profesionalización nunca está cerrada. En México nunca estará cerrada como en ninguna parte del mundo, pero siempre tendrá muchos retos, siempre estará rodeada de muchos de trabas, de problemas que resolver y de muchas metas para conocer, o sea, como objetivos para llegar a hacer, digamos, que el trabajo más, más preciso, ¿no? Lo que no me gusta mucho, lo que no, en este momento a mí de alguna forma me inquieta,
es no tener diálogo, es no tener el encuentro. Eso me inquieta y sobre todo con las nuevas generaciones. Yo no sé qué está pasando. No está con las nuevas generaciones de profesionales, no con los artistas. Con los artistas es distinto. Con los artistas siempre hay canales. Pero lo que siento es que estamos sumamente disgregados. Estamos atomizados quienes estamos trabajando en esto. Esto es lo que yo siento. Gracias. Comenta por aquí, Eddie dice, muy grandes aportaciones, Máster Guillermo. Recuerdo un espacio que abrieron en el garage de unos departamentos en Bucareli. Una propuesta interesante. Saludos. Hola. ¿Cómo no? Sí. Eh, Fue Edgardo Ganado. Yo estuve muy cercano aplaudiendo, pero sí fue Edgardo Ganado Con la no sé, refaccionaria, ¿no? la refaccionaria, Refaccionaria, sí. con la colaboración de Álvaro Castillo, el apoyo de Así es. Álvaro Castillo. Ujú. Comenta Jorge Francisco Sánchez, hola, quizás si quiere hablar del tema de las prácticas de arte contemporáneo en el norte de México, si en Monterrey o en Tijuana. Digo, ahorita ya habló un poquito Guillermo de Monterrey, pero no sé, a lo mejor. Ay, la verdad es que siempre es fascinante, sí, la verdad es que me gusta ir porque conozco más artistas en la oportunidad. Hace poquito, hace apenas unos 4 meses estuvimos en Durango, llevamos la colección, obras de una colección de aquí, de una amiga de aquí de Morelos, de aquí de Cuernavaca. Y digamos que en las mesas paralelas, o sea, un par de conversatorios que tuvimos paralelos a la exposición ahí en Durango, pues hubo la oportunidad de conocer artistas no solo de Durango, sino también a artistas que llegaron desde Coahuila y de Sinaloa, y la oportunidad de, pues quizá brevemente, pero sí de conocer lo que estaban haciendo. Me pareció muy interesante, muy puntual, trabajando en nuevos medios, trabajando con estructuras performáticas de una manera muy, muy seria y muy articulados, muy bien. O sea, la última oportunidad que tuve eh, fue en Monterrey, fue em, ¿cómo se llama? Ahí ¿Biofilia? en la Macroplaza. ¿Lo de biofilia? Pues sí, Biofilia, pero ¿cómo se llama el encuentro? A las Artes Monterrey. No, las Artes Monterrey es como los que Ah, las que lo Festival dan. Santa Lucía. Festival Festival Santa Santa Lucía. Lucía, no me acuerdo cómo se llama, en fin, y la oportunidad, eso como de recibir propuestas, de conocer las propuestas para acotadas a la circunstancia, o sea, a trabajar piezas de alguna manera efímeras, pero que no lo fueran tanto para en un lugar de un tránsito, un lugar público con tanto tránsito. En fin, fue muy interesante conocer las propuestas, incluso de artistas muy, muy jóvenes, de Kevin y de esta chica que hizo dos chicas que estuvieron ahí trabajando con mucha, mucha energía, ¿no? Padrísimo, padrísimo, ¿no? Y a Sonora, pues frecuentemente también, sobre todo cuando nos estuvo invitando Javier Ramírez Limón, en paz descanse, que era un seminario de reflexión. Eh, en fin, así, hace rato que no voy a Tijuana, digamos que por lo menos unos 4 años, 4 o 5 años, no sé qué está pasando, seguramente debe estar bien también. Gracias, Guillermo. Le voy a dar la palabra al señor Hernán Gil, que tiene la mano levantada, y ahorita sigo leyendo los comentarios de abajo. Adelante, Hernán. Ay, creo que está apagado el micrófono. Sí, No se está escucha apagado su todavía. micrófono. Aló, ¿ya se está oyendo? Sí. Ya. Maestro, usted nos ha hablado de la relación del curador con los artistas. ¿Qué piensa usted de la relación del curador con los públicos en cuanto a la interpretación de los públicos y en cuanto a la formación de los públicos? Fundamental, fundamental.
Ese es el gran reto, ese es el núcleo del trabajo profesional, es precisamente la articulación hacia afuera, hacia el público, hacia los públicos. Y sobre todo, ahora que tenemos a partir de hace 2 años varias cuotas indispensables. O sea, yo las tengo abreviadas como ideas, las reconozco como ideas. Inclusión, diversidad, equidad, accesibilidad y sostenibilidad. Todo esto, si no lo cumple un museo, si no está trabajando en función de esto, hasta el más importante, el más profundo de los curadores, se pierde. Si no cumple con estas 5 características. Y eso es público, eso es acceso, eso es tener muy en cuenta lo que es la diversidad del pensamiento, no tener modelos cerrados, esta idea de los modelos de exposiciones que guían de una manera generalizante, que explica de una manera pues totalmente parcial, no funciona más, no va a ningún lado. ¿No? Tenemos que empezar de cero en nuestros museos ahora, porque tenemos que ser inclusivos, porque tenemos que cumplir con la diversidad, porque tenemos que cumplir con el acceso a una sociedad muy plural, muy grande. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Guillermo. Por acá Ana María, y tienes toda la razón, de acuerdo contigo, por acá Ana María dice, hola, soy Ana María, también tuviste un impacto en la cuestión educativa. Si puedes compartir tu experiencia y si te sientes satisfecho con los resultados. No. Lo único que he hecho es compartir mis experiencias. No soy un buen maestro. Gracias. Por acá Juvenal Ursúa de Guadalajara, bien, amigo. ¿Qué tanto contribuye la inmediatez de la comunicación, las redes sociales, la corrección política y el capital para la práctica artística? Uf. Yo sigo pensando que podemos trabajar con nuestra inspiración, con nuestra imaginación, con nuestros niveles de información, con esas 3 síes. Después vendrá la otra, que se llama fondos, lo relacionado con la economía. Pero si tenemos esas 3 IES, pues podemos hacer lo que tenemos que hacer, lo que tendríamos que hacer, lo que podemos hacer. No nos puede detener absolutamente nada el hecho de no estar dentro de una galería o el hecho de no tener la obra para las expectativas de un museo. O sea, tenemos que trabajar y tenemos que trabajar en función de lo que son nuestros contextos, no únicamente para el espacio cerrado el íntimo. Tenemos que reconocer también lo que está alrededor de nosotros. Hay mucho que hacer, hay muchísimo que hacer. Y no tiene por qué ser necesariamente a partir de esas plataformas, ni de la comercialización, ni tampoco de lo que sería la legitimación institucional. La legitimación institucional se da inmediatamente. Esa es mi forma de pensar. Yo he trabajado con esta doctrina, para mí lo es, que viene a partir de los años 70, como lo que estaba diciendo al principio, hazlo por ti mismo, hazlo por ti mismo. Pues creo que con eso concluimos, Guillermo, con esa gran frase. Hazlo por ti mismo. Pues muchísimas gracias, Guillermo, de verdad, estuvo increíble charlar contigo.
Te agradezco mucho tu tiempo, tu disposición y pues nada, invitar a todo el resto del grupo que continuemos en las siguientes sesiones. Nos falta la sesión con Laura Toledo y con Aldo Sánchez. Pues muchas gracias por atender a la charla y gracias a ti de nueva cuenta, Guillermo, y al Museo Marco por permitir que todo funcionara perfecto hoy. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Ariadna. Nos vemos. Chao. Buenas noches y cuídense del frío, que va a bajar mucho la temperatura. Bueno, al menos acá en Monterrey. Nos Aquí vemos. Muchas también. gracias. Nos Sí. vemos. Uy. Bueno, nos vemos. Gracias. Chao.